¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 28 de febrero. Estamos finalizando la semana y como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Le estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Compañeras, buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes. Llegamos al día viernes, cerrando semana, cerrando mes y siempre en su compañía. Qué bendición tenerlos día con día a través de la pantalla de Canal 12. Y también agradecemos, Zuli y Célida, a las personas que se conectan a la transmisión en redes sociales. Nos encuentran como Noticiero Hechos y ahora les damos un pequeño adelanto de lo que estaremos abordando en esta emisión a través de los titulares. Más de 300 capturas ordenó la Fiscalía en contra de sujetos acusados de estafar a instituciones financieras con documentación falsa. Lo defraudado asciende a más de $1.118.000. Ya le contamos. Fallas eléctricas en un autobús provocaron un incendio que consumió en su totalidad a la unidad cuando circulaba con pasajeros sobre el Boulevard del Ejército, generando un fuerte tráfico en la zona. Le tenemos todos los detalles del fallo en el caso contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, acusado de incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales. Ya es la 1:03 p.m. y vamos a continuar con los hechos. Vamos a establecer contacto con nuestros tres compañeros periodistas, Iliana Leiva, Carla Araniva y Fernando Morales, que de hecho les comentamos que Iliana nos contará los detalles del fallo en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, acusado de incumplimiento de deberes en el pago de cuotas laborales. También Fernando Morales se encuentra desde Funda Habla y Carla Araniva nos va a ampliar información que tiene que ver con los abusos o las fallas a los derechos laborales en las empleadas domésticas. Así que en minutos estaremos enlazándonos con ellos. Y mientras tenemos más información para usted, y es que queremos comentarles que el excomisionado presidencial de proyectos estratégicos, Cristian Flores, y su asistente José Quintanilla fueron enviados a juicio por un juzgado de Santa Tecla. Ellos son acusados por supuestos actos de corrupción porque se habrían valido de su cargo dentro del gobierno para exigir dinero a personas y empresas a cambio de favores políticos. Según las investigaciones que datan de 2021, se señala que las dádivas solicitadas superan los $227.000. Flores fue detenido el 25 de abril del año pasado. Y la Fiscalía General de la República presentó una solicitud para que el exdiputado Douglas Avilés del partido CD y su esposa Brenda Cecilia Quesada sean obligados a reintegrar al Estado $322.761.83. En el 2023, el exfuncionario fue sentenciado por la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla a una condena civil por enriquecimiento ilícito. Douglas Avilés no pudo justificar 3 irregularidades en depósitos bancarios, pago de tarjetas e ingresos superiores por un monto que supera los $232.000, mientras que su esposa no pudo justificar irregularidades en depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y egresos superiores a los ingresos por un total de $89.670. Y en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador se desarrolló la audiencia de intimación y proceso de extradición de Elusur Rumpler, de origen israelí, para que sea enviado a su país y enfrente la justicia. Rumpler es requerido por la Corte del Distrito de Jerusalén en Israel. Es acusado de aplicar procedimientos tormentosos a los alumnos de la escuela que él dirigía entre 2009 y 2011. Este extranjero fue capturado en diciembre de 2024 en la frontera Las Chinamas, Ahuachapán. Les informamos ahora sobre un operativo que dejó la captura de varias personas acusadas por presuntamente estafar a instituciones financieras. El monto defraudado es de más de $1 millón.
14 personas que supuestamente se dedicaban a estafar a instituciones financieras fueron detenidas por la policía en distintos puntos de Ahuachapán, La Libertad y San Salvador. De acuerdo con la Fiscalía, durante 2022 se habrían tramitado créditos con documentación falsa en diferentes bancos, haciéndose pasar por empleados públicos o como miembros de organismos privados. El monto defraudado en perjuicio de estas instituciones asciende a más de $1 millón. Utilizando documentación falsa y haciéndose pasar por empleados públicos, utilizando como garantía de pago de estos créditos órdenes irrevocables de descuento fraudulentas. Los créditos otorgados oscilan entre los $10,000 a $17,000, los cuales serán solicitados para consolidar deudas personales. Pero la investigación ha determinado que los cheques emitidos serán para beneficio de un tercero, causando un perjuicio patrimonial a las instituciones financieras por un monto que asciende a $1,118,325 aproximadamente. En total se giraron 312 órdenes de captura. Entre los imputados se encuentran personas que reclutarían a otras para formar parte de la estructura, además de quienes autorizaban los productos financieros. Serán procesados por al menos 6 delitos. Los delitos que se les atribuyen a estas personas son estafa, uso y tenencia de documentos falsos, agrupaciones ilícitas, obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes u otros medios similares, lavado de dinero y activos. Luego de las detenciones, se realizaron allanamientos a las viviendas de los acusados, donde se encontraron aparatos electrónicos, documentos de créditos financieros, tarjetas de crédito y débito, además de dinero en efectivo. Este es un reporte de Fernando Morales. La Fiscalía General ordenó la captura de un médico y 2 hombres más acusados de violación y otras agresiones sexuales y administración de drogas en contra de una víctima. Los hechos ocurrieron en un motel de San Salvador el pasado 7 de septiembre de 2024, lugar donde la víctima y los imputados acordaron reunirse. Sin embargo, los implicados le suministraron drogas a la víctima, utilizaron la violencia y perpetraron actos no consensuados. La víctima logró escapar para buscar asistencia médica. Los detenidos son Alex Roberto Linares Guardado, José Luis Tenorio Rivera y Hendrix Vidal de León Romero. A la 1:00 p.m. con 9 minutos vamos a establecer contacto con nuestra compañera, la periodista Ileana Leiva. Y justo como se los estábamos adelantando hace unos instantes, Ileana está brindando cobertura justamente con la condena contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Nos tiene más información y también obtuvo importantes declaraciones. Adelante, Ili, te escuchamos. Buenas tardes. Efectivamente, 4 años de prisión ha sido la sentencia para el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, por el delito de incumplimiento de deberes. Recordemos que el exedil también estaba siendo procesado por retención de cuotas laborales y retención tributaria, pero en estos 2 casos fue absuelto. El abogado defensor ha dicho que ellos podrían apelar ante este caso y ha explicado cuál sería el proceso, ya que recordemos que el exfuncionario, en este caso Ernesto Mason, llevaba más de 2 años detenido. Escuchemos parte de las declaraciones. Hay una aclaración, es que la detención por estos delitos cesó en agosto del 2023, o sea que él solo tiene cumplido por estos delitos 2 años, 1 mes. No es que materialmente por los 4 años que tenga va a salir en libertad por esto. Y además recordemos que estamos pendientes con otro caso, que estamos esperando que el segundo de instrucción pues emita materialmente el auto de apertura a juicio. Junto al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, estaban siendo procesados otros empleados municipales, que en este caso, por ejemplo, para Fernando Portillo, ex tesorero, fue condenado a 4 años de prisión por el delito de retención de cuotas laborales, mientras que 2 personas más han sido absueltas en este caso. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de los abogados defensores. Bueno, el delito por el que fue condenado don Heriberto fue por
retención de cuotas laborales, que fueron 4 años la que pusieron, que es la pena mínima. ¿Por cuáles fue absuelto? Retención de cuotas tributarias, ¿verdad? Porque se basaron en la excusa absolutoria del artículo 252 del Código Penal y por incumplimiento de deberes que no se configuraban. ¿Qué es la pena mínima? La pena mínima. ¿Y cuenta lo que ha estado? Así es, prácticamente en junio estaría recobrando su libertad. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, pues como les digo, estamos agradecidas con Dios que nos dio la oportunidad de poder demostrar y pues estamos viendo también que el sistema de justicia de El Salvador sí funciona. Mi nombre es don Santos Omar Muñoz, que en esta primera instancia por el momento ha sido absuelto por el delito de incumplimiento de deberes y absuelto por el delito de apropiación y retención de cuotas laborales. Satisfechos porque se ha acreditado de manera clara y precisa que don Santos primeramente es una persona honrada, segundo ejecutó su trabajo de manera profesional y de manera ética, que es lo que nosotros buscábamos, era acreditar el buen trabajo que él realizó al frente de la Dirección de Finanzas de la Alcaldía Municipal. La Fiscalía General de la República había solicitado 22 años de prisión para el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, pero esta ha sido la resolución que se ha emitido en el Tribunal Quinto de Sentencia aquí en San Salvador. Con esto retorno con ustedes la señal. Feliz tarde. Buenas tardes, Ileana, y muchas gracias por obtener toda esta información y actualizarnos estas noticias. Y en otros temas, un incendio en un autobús se registró en el Boulevard del Ejército. El paso vehicular fue bloqueado por más de 1 hora en la zona, mientras las autoridades realizaban la inspección en el lugar. Son las llamas que consumieron por completo un autobús de la ruta 29C. Ocurrió en el kilómetro 5,5 del Boulevard del Ejército, frente a la zona de los centros comerciales. El fuego se extendió al cableado eléctrico. Equipos de bomberos controlaron el fuego, evitando que se propagara a otras zonas. Nosotros recibimos el llamado alrededor de las 5:10 para poder atender lo que es esta emergencia, ¿verdad? En estos momentos pues tuvimos apoyo de bomberos y otras instituciones. Las llamas se extendieron hacia el lado de arriba, entonces por ende tenía que pues propagarse a los cables y pues se hizo una franja de área de gasolina que también tuvimos que liquidar. Gracias a Dios pues solamente fue ese percance y tampoco hubieron más vehículos involucrados. Los pasajeros y el conductor de la unidad lograron bajar rápidamente. No se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas. Fallas eléctricas es lo que provocó el incendio en el autobús. En estos momentos solo tenemos la posible causa, que es cortocircuito, y no tenemos ninguna persona dañada. Gracias a Dios el conductor pues salió ileso. No, sé que eso ahí pasó, ahí donde está. Porque arrojó el circuito. Sí, que ahí no hay. Eso es, hay necesidades. Por más de 1 hora, el paso vehicular estuvo bloqueado, mientras bomberos sofocaba el fuego y realizaba la inspección correspondiente. Esto complicó aún más la fuerte carga vehicular que a diario se registra en la zona. Realmente está terrible. Cuando venimos estaba el bus en llamas en ese momento, estaba fuerte. Nos hicieron que retrocediéramos lo más que pudieran. Sí, estaba bien fuerte el fuego y de hecho hasta en ese tragante que está ahí estaba saliendo una llama. Sí, 1 hora y media llevamos, pero ni modo, hay que esperar. ¿Va a tardar en su trabajo ya? Sí, vamos a tardar, pero ni modo, hasta que las autoridades digan, ¿verdad? Hay que seguir las recomendaciones porque, sinceramente, es peligroso ahí. Tras no mostrar avances en la circulación vial, usuarios del transporte público comenzaron a caminar para llegar a sus trabajos. Ya el tráfico no camina nada. ¿Hacia su trabajo? ¿Va? Sí. Está bien complicado. ¿De dónde viene caminando? Desde allá del mero Redondel, de ahí se regresó él. Uno va a su lugar de trabajo, pero gracias a Dios, pues aquí ya llegando a ver si logramos abordar otro. ¿Cuánto tiempo ha esperado? Pues alrededor de 45 minutos quizás. ¿Comenzó a caminar mejor? Sí, mejor empecé a caminar desde allá adelantito de la terminal. Los desperfectos eléctricos se encuentran entre las primeras causas de incendios de vehículos en El Salvador. Del 1 de enero al 17 de febrero de este año, el Cuerpo de Bomberos ha registrado 58 incendios en automotores. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego.
Internet eres tú. Conéctate con fibra óptica 150 megas con Claro TV Plus por $45 al mes. Contrátalo en 6060-5555. Claro presenta. Y ahora les comentamos que el Boulevard de los Próceres permaneció por varias horas con un cierre parcial debido a un accidente de tránsito. Por eso vamos a conocer más detalles y sobre todo conocer las afectaciones a la circulación vehicular en la zona. Fue el momento exacto en el que una pipa que trasladaba combustible perdió el control en su trayecto sobre el Boulevard de los Próceres, derribando parte de la señalética que se encontraba en la zona. Aunque autoridades investigan la causa del siniestro, se confirmó que solo se registraron daños materiales y solo este vehículo estuvo involucrado. Tras el accidente, 3 carriles que conectan con el occidente del país permanecieron cerrados por el derrame de líquido sobre el pavimento y para poder remover la pipa. Y tras varios minutos se habilitaron 2 carriles, pero el congestionamiento se mantuvo en la zona. Hasta que elementos de Fovial llegaron a colocar tierra para evitar que se registraran más percances viales. En el ariete que divide los sentidos del Boulevard de los Próceres quedó marcado el recorrido que hizo la pipa, luego que el conductor perdiera el control de la unidad provocando que hiciera un viraje en U, momento en el que solo circulaba ese vehículo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Internet eres tú. Conéctate con fibra óptica 150 megas con Claro TV Plus por $45 al mes. Claro presentó. Les comentamos que no hubo conciliación entre los familiares del fallecido en el accidente que ocurrió en calle Huizúcar y la mujer responsable del hecho, identificada como Isabel Moreira de Ramírez. Aunque el juzgado 10º de paz le decretó libertad, mientras el caso pasa a la fase de instrucción, tengamos en cuenta que el 20 de febrero Moreira impactó a varios vehículos en la calle Antigua Huizúcar, resultando fallecido en el percance César Moreno Flores. Otra de las víctimas que sufrió lesiones leves sí concilió con la imputada, mientras que con el resto de los heridos, uno de ellos, que permanece en estado de coma, tampoco hay acuerdo económico. Esta semana autoridades manifestaron que la mujer había ingerido medicamentos, por lo que no estaba apta para conducir. Ahora les comentamos que vamos a hacer un enlace con la periodista Carla Araniva justo para conocer cuáles son las vulneraciones laborales que sufren las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas. Adelante, Carla, te escuchamos. Las trabajadoras del hogar remuneradas continúan enfrentando una serie de vulneraciones a sus derechos. Conversamos con Marisela Chávez, quien tiene más de 40 años en el rubro, y nos compartió parte de las situaciones que ella ha tenido que enfrentar a lo largo de estos años. Escuchemos. He llegado a mi adultez y no tengo esperanzas ni siquiera de que una pensión, no tengo ni siquiera donde estoy, pues un salario digno, porque como decir, si no hay agua, no puedo ir a lavar. Me dicen, no venga, y tal vez yo estaba esperanzada a ese dinero para lo de la casa y ya no se puede, pues hay que esperar, hay que ver de dónde se saca para poder comer. Y ahorita pues de lo que yo gano tengo que sacar para mi comida, para lo que se necesita en la casa y también para mis medicinas por ahora. Pero ya la verdad para mí el futuro, especialmente para mí, es incierto. El Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas, SIMUTRES, continúa presentando una serie de exigencias. A continuación, conozcamos cuáles. Que se ratifique el convenio 189 de la OIT, que vendría a favorecer todas las condiciones mínimas que merece nuestro gremio, y también es que se estipule un salario mínimo en El Salvador para las trabajadoras del hogar remuneradas, porque nosotras no tenemos ninguna prestación de ley y eso vulnera derechos humanos, y la situación cada día está bastante difícil. Y estos son parte de los detalles que tenía para compartirles. Con esta información retorno a la señal del estudio. Feliz tarde.
Gracias por el reporte. Y hay emergencia en El Salvador por el gusano barrenador. La declaración se hizo en el Diario Oficial. Sin embargo, se realizó 2 meses después que se detectara el primer caso en el 2024. Este caso ocurre por primera vez en 30 años, luego que la plaga fuera erradicada en 1995. Ni el viceministro Oscar Domínguez ni el Ministerio de Agricultura y Ganadería se han pronunciado luego de su publicación hace más de una semana. El gusano barrenador del ganado es causa de miasis, una parasitosis del cuerpo que afecta a los animales y también a los seres humanos. Al alimentarse, las larvas de la mosca causan lesiones graves en la piel del ganado. Los efectos son especialmente devastadores en la producción pecuaria debido a la mortalidad y a un menor rendimiento en la producción de leche y carne. Si sospechas que tu tambo de gas no tiene el peso correcto, denuncia al 6969-8088. Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. En otras noticias, les comentamos que en investigación se encuentra el Ozempic. Este medicamento que algunos aseguran es milagroso para bajar de peso rápidamente, pero recientemente se han descubierto efectos secundarios. Bajo advertencia médica, debe recetarse el medicamento Ozempic para tratar la diabetes, dicen expertos, y que por sus efectos de adelgazamiento se ha hecho popular entre la población. Recientemente, una nueva revisión de estudios publicados en la revista académica JAMA Ophthalmology apoya la idea de una posible asociación entre el uso del medicamento con 13 lesiones del nervio óptico. Es un análogo, es un medicamento que viene a ser equivalente a estas hormonas y le avisa a nuestro hipotálamo, a nuestro cerebro, que hemos alcanzado la saciedad, contribuyendo de esa forma a disminuir la ingesta alimentaria y al control de la glucosa, al control metabólico de la diabetes mellitus y a la disminución eventual del peso. Y la creación de todo este tipo de medicamentos es para tratar ese tema que nosotros en su momento buscamos desesperadamente, la pérdida de peso, que nos lleva a utilizar cualquier cosa con tal de obtener resultados rápidos. Indudablemente lo que se ha comprobado que el Ozempic me quita el hambre. Dicen que me enlentece el vaciamiento gástrico, quiere decir que la comida me dura más tiempo en el estómago y por eso yo me siento más lleno. Por eso que esta persona que lo está utilizando prácticamente pierde las ganas de comer y por comer menos comenzamos a perder peso. Pero detrás de ese método para bajar de peso se han descubierto múltiples efectos adversos. El estudio reveló una serie de 9 casos de pacientes dentro de un rango de edad entre los 37 y 77. 5 de ellos eran mujeres y 4 hombres, a los que se les prescribieron esos fármacos y que desarrollaron complicaciones de naturaleza oftalmológica. A 7 de ellos se les diagnosticó neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, conocida como NION. Esta afección requiere atención médica urgente y a uno, edema de los discos ópticos que es provocado por un aumento de la presión intracraneal, mientras a otro afectaciones en la parte central de la retina que puede causar visión borrosa o manchas en el campo visual. También advertir al paciente, en este caso si es un paciente diabético, que tiene el riesgo de poder sufrir retinopatía diabética. Eso quiere decir ir perdiendo su capacidad de ver, incluso si no es controlada a tiempo, podemos llegar a ceguera. Y con el tema de personas sanas que están utilizando Ozempic, tener en cuenta que puede haber obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, problemas de estreñimiento crónico. El efecto secundario que yo he podido ver y he trabajado con mucha gente con Ozempic es el tema de la pérdida de masa muscular. Ese es cuando no lo conjuntan con el ejercicio, sobre todo con las pesas, porque aquí sí hay que hacer pesas o carga de fuerza, es que se pierde músculo. Y popularmente dicen que se chupa la cara, porque probablemente también se pierde esa masa muscular. Las bondades que provee este medicamento de disminución de peso aseguran solo se mantiene mientras se consuma el fármaco, porque no existe ni un cambio de conducta alimentaria ni de comportamiento. Podemos tener un efecto rebote. ¿Por qué? Porque nuevamente yo empiezo con la introducción de alimentos, nuevamente yo empiezo a ingerir más, es decir, tengo más consumo que gasto y por lo tanto recupero lo perdido e incluso pudiera aumentar un poco más por no tener
un control. No lo puede usar de forma esporádica, es decir, no es un tratamiento que usted va a cumplir 1 o 2 meses, sino que estamos hablando de tratamientos prolongados de 1, 2 o 3 años y en la mayoría de los casos de forma permanente. Creo que el problema es que mucha gente lo está utilizando sin prescripción médica. Y yo creo que por ahí viene un gran problema, porque el médico es el especialista en recetar. Él entenderá la dosis que se va a dejar, pero el problema es que mucha gente lo está haciendo a libre demanda. Y ahí creo que sí hay un problema, porque al final todo lo que entra en el cuerpo puede distorsionar alguna parte de la fisiología normal. Agregan que para lograr resultados físicos se deben hacer modificaciones en los hábitos. Aquí quizás hay 2 ganadores, es mejorar tu alimentación, la inclusión del ejercicio como parte de la pérdida de peso y obviamente trabajar con el descanso. Quizás voy a agregar un cuarto, que ese ya es quizás una firma más mía, perderle el miedo, le llaman aquí a la violencia estética, le llamo yo a criticar a la gente que tiene sobrepeso. También el tema del agua, es muy importante mantenernos hidratados, consumir de 1.5 a 2 litros de agua como un aproximado general. También las horas de sueño son muy importantes, que creo que eso es un tema que está afectando mucho. Ozempic, como otros medicamentos para tratar la diabetes y la obesidad, tienen el componente activo de la semaglutida, la cual está siendo investigada por la Agencia Europea de Medicamentos de la posibilidad de desarrollar ceguera. Este es un informe de Marcela Rivera. Y una organización que vela por el cuidado de la voz pide a la Asamblea Legislativa que declare el Día de la Persona Laringectomizada. Fernando Morales nos tiene más detalles al respecto. Adelante. Buenas tardes en el estudio, qué gusto saludarles. Me encuentro en Fundahabla, donde este día se anunció la presentación de una solicitud para que la Asamblea Legislativa reconozca el 1 de marzo como el Día Nacional de la Persona Laringectomizada. Vamos a conocer parte de las declaraciones de la presidenta de esta institución sobre la importancia de que se conmemore este día. Precisamente para hacer visible la condición de laringectomizados y con ello lograr la empatía de la población, así como de las instituciones de salud, de gobierno o privadas, pues, porque incluso hay muchos profesionales de la salud que por estar en otras especialidades desconocen muchas cosas de los laringectomizados. Entonces, es importante también que las políticas públicas de salud, también los laringectomizados, tengamos presencia. Fundahabla tiene 10 años de brindar atención integral a todas las personas laringectomizadas. Desde su fundación han sido más de 40 las personas que se han podido recuperar gracias al apoyo de esta institución. Los pacientes agradecen el apoyo, pues dicen que no es nada fácil esta condición para ellos, pues tiene que cambiar mucho en su vida. Nos exponemos a muchas cosas como es el humo, los olores fuertes. Tiene que cuidar mucho. Una situación muy difícil de enfrentar. Pues nos volvemos vulnerables, por decirlo así. Pues hay mucha gente que no conoce el tema y pues piensan que al recuperarnos vamos a ser iguales, pero no es así. Pero ¿cuáles son aquellos factores que pueden provocar cáncer de laringe y provocar una laringectomía? Vamos a escuchar. El cáncer de laringe, el factor de riesgo más importante es el consumo de tabaco. Entre el 80 al 90% es el factor de riesgo más importante. Hay otro factor de riesgo también que es el reflujo gastroesofágico, ¿sí? El reflujo gastroesofágico genera inflamación crónica a nivel de la laringe y la inflamación crónica a nivel de la laringe estimula a que las células a nivel de las cuerdas vocales puedan proliferar y entonces empezar a atacar este órgano tan importante
que es el de nuestra fonación. Datos proporcionados por Fundahabla revelan que entre los años 2001 al 2023 en el Hospital Nacional Rosales se diagnosticaron 191 casos de cáncer de laringe como diagnóstico principal. De estos se realizaron 18 laringectomías, lo que consiste en una cirugía de alto riesgo en la que se remueve la laringe, el órgano fonador, es decir, el que produce la voz. Con esta información regreso la señal al estudio principal. Voy a estar ampliando más detalles en las próximas emisiones. Buenas tardes. Finalizamos esta entrega de Noticiero Hechos. Les deseamos una feliz tarde.